Estoy sorteando, les cuento que dificultades acá con el tema de la conectividad. Entonces, vamos a esperar a que el resto de compañeros se logre conectar. ¿Me confirman si la mayoría de ustedes viven en el municipio de Sitio Nuevo o tengo personal mixto? Hola, señor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bendiciones. Profe, Amén, ahí igualmente mismo, para usted. por Gracias. ejemplo, yo soy de Puerto Colombia. O sea, el personal es mixto. Yo creía que era solo exclusivo de Sitio Nuevo Magdalena. Señor, yo también soy de Puerto. Ah, qué chévere. Hay de Área, metro- Barranquilla, área hay de varios metropolitana. sectores. Sí, sí, señora. Pero al parecer hay una gran cantidad de compañeros de ustedes que son del municipio de Sitio Nuevo, me equivoco. Sí, claro, la mayoría. Voy a preguntarle acá a la coordinadora el listado. Un momentico, Daira, porque creo que dentro de los documentos que ella me envió, ay Dios, al parecer no tengo el listado del curso. Vamos a ver. Bueno, entonces mientras llegan sus compañeros, voy a activar mi cámara. Un placer, mi nombre es Tatiana Lara. Voy a partir de la fecha, creo que pues solamente voy a hacerles el acompañamiento durante este módulo en la, digamos, en el módulo de manejos de operaciones. Porque pues creo que el que viene tiene que ver con informática básica y bueno, esa no es una competencia pues como tal que yo maneje. Y bueno, muy agradecida precisamente por esta oportunidad que me ha brindado la institución. A la institución yo he pertenecido desde hace 9 años, pero apoyando otros programas técnicos y bueno, por cuestiones laborales no había podido seguir en este acompañamiento, porque ustedes saben de que en formación por competencias laborales, ustedes mismos forjan su aprendizaje. Nosotros simplemente estamos ahí al lado como tal apoyando el proceso. En ese orden de ideas, les doy la cordial bienvenida. Agradezco a los que están llegando pues su puntualidad. Entonces, pues vamos a iniciar. Me gustaría conocerlos, hacer una presentación rápida para más o menos interactuar y tener quizás un concepto mucho más cercano de ustedes, ya que se dedican aparte pues de formarse en este programa que bueno, es de gran importancia y de gran relevancia, sobre todo para los intereses de nuestra nación y de nuestra ciudad. Eh, Siempre se tienen que resolver casos, siempre es importante la figura jurídica, ¿verdad? El conocimiento de procedimientos jurídicos, porque si no existiesen las leyes, pues obviamente todos andaríamos como sin un rumbo definido y precisamente pues la legislación está para cumplirla, para conocerla, porque bueno, lastimosamente el desconocimiento de la ley nos conlleva a infringirla. Entonces, precisamente para que no escuchemos esa famosa frase de que si yo no conozco la ley, eso no me da a mí el derecho de infringirla. Entonces, precisamente es importante que tengamos unos conocimientos y brindemos precisamente el apoyo a la sociedad
Y bueno, y precisamente existen a partir de este nuevo programa. Es un programa técnico que ya tiene más o menos alrededor de unos 2, 3 años. Está brindándole a ustedes la oportunidad de conocer un poco más sobre todo sobre este importante tema, sobre lo que es la legislación, pero ya de una forma administrativa y de una forma en la cual pues precisamente va a ser de gran relevancia para en nuestras actividades laborales. Entonces, me gustaría conocerlos, ya que somos pocos, dándole de pronto el espacio a que el resto de compañeros ingresen. Empecemos, voy a ver por acá. Solamente estamos 7 personas conectadas. Bueno, 8 con Jorge Eliezer. Empecemos con Armando. Bueno, gracias. Me gustaría conocerlos un poquito, aprovechando de que tenemos una dificultad, y darle de pronto un poquito más de chance, unos 15 minutos, a los compañeros que aún no se han conectado, pues para dar inicio precisamente a la presentación del módulo. Me gustaría conocerlos un poco más, saber de ustedes. Empiezo por acá, por Armando, que es el primero que me aparece en el listado. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Armando Rodríguez. Vivo acá en Puerto Colombia, Atlántico. Soy guardia de seguridad. Oh, maravilloso. Tengo 4 hijos, tengo 32 años. Ya llevo año y 5 meses en el módulo, en auxiliar de juzgado. Bueno, bienvenida, señor. Bueno, gracias Armando. Y bueno, muy importante precisamente porque desde tu entorno laboral, yo creo que es bastante importante ser ávidos de conocimiento y de esta importante oportunidad que tienes de seguirte preparando y de seguir tú mismo, es decir, generar el autoaprendizaje a través de un programa de formación que va a ser de beneficio para ti, sobre todo en la actividad que desarrollas. Entonces, importante que conozcas de leyes, importante que conozcas de manejo, de procesos, de actividades administrativas que te conlleven precisamente a crecer, y por qué no, de pronto más adelante a aspirar a unas nuevas oportunidades de vida y unas nuevas oportunidades laborales. Bienvenido, Armando. Seguimos con, vamos a ver quién sigue acá en el orden. Eduardo Macías. Eduardo no tiene altavoz, no tienes. Eduardo no tiene altavoz. Bueno, yo les agradezco. Al parecer hay algunos compañeros que están teniendo dificultades. No se preocupen, porque la grabación de la clase, en cuanto el drive la suba, inmediatamente yo podré compartirla. Sí, dígame. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Charri, yo soy de acá de Sitio Nuevo. Okay. Ahora mismo hay una problemática aquí en Sitio Nuevo, la luz se fue hace como media hora y estamos sin fluido eléctrico. Yo creo que la mayoría de los compañeros son de acá de Sitio Nuevo, los que están dando las clases virtuales, y tenemos ese pequeño problema. Yo porque me pegué acá de un vecino ahí que tiene una planta eléctrica y datos.
Mi De nombre es Jorge acuerdo. Yarri. Así me acaba de informar la coordinadora que en Sitio Nuevo no hay luz. Entonces, de igual manera, como les digo, no se preocupen, en esta primera clase va a ser una clase introductoria. Yo, de igual manera, si vemos que persiste el problema eléctrico, yo puedo complementar con una clase asincrónica. Claro, nunca una clase asincrónica va a ser igual a una clase sincrónica donde todos ustedes estén, sean partícipes, pero de igual manera es una buena alternativa donde pues precisamente, dígame, ya vino la luz. No, ¿Ya señor, llegó? no ha llegado. Ah, ok. No. Listo, no, porque escuché como algo al respecto. Entonces, es bastante importante. También, pues, tenemos como tal esa posibilidad, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de experimentarla, hacer un encuentro asincrónico donde se les da la explicación de la clase, o sea, se hace una grabación de clase sin la participación de ustedes y pues obviamente se comparte a través de una grabación o del enlace una temática en el efecto que de pronto no nos den los tiempos o no se dé el espacio para compartirla. Bueno, un placer, Jorge. Entonces, estábamos haciendo una presentación muy rápida, solamente el nombre, a qué se dedican y pues me gustaría saber el sitio de origen porque veo que tengo un grupo, digamos que geográficamente disperso. Entonces, No, aprovechemos señor, con usted. como le comentaba, mi nombre es Jorge Yarri. Soy empleado aquí de la alcaldía de Sitio Nuevo, empleado público, comerciante también. Y estamos haciendo. ¿En qué área trabaja, disculpe? ¿En qué área? Sí. Estamos en la Secretaría de Gobierno. Ah, ok, perfecto. Vamos para vos también. Para la Secretaría de Gobierno, excelente. Bueno, bienvenido, Jorge. Ahí aparece, no sé, parece que tiene como una interferencia. Continuamos con Eduardo Macías. Eduardo tiene problemas de audio porque ahorita también lo abordé. ¿Me logran escuchar? ¿Tienen alguna intermitencia? Sí, profe, se escucha, pero se entrecorta. Sí, es que estoy teniendo dificultades aquí precisamente con la conectividad. Tengo aquí problemas con la conectividad y en ocasiones el internet va y viene. Ahí tengo como una intermitencia con la conexión. Profe, Sí. si quiere yo me presento. Sí, claro, Wilfrido. Bueno, mi nombre es Wilfrido Castro, tengo 35 años, vivo en el municipio de Puerto Colombia, laboro en la alcaldía de Puerto Colombia en Secretaría de Gobierno. Y profe, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Wilfrido. Tenerla aquí con usted y poder aprender, bueno, de su conocimiento. Bueno, les recuerdo que en competencias laborales hay algo que se llama precisamente el autoaprendizaje. Los instructores, nosotros somos formación para el trabajo. Les recuerdo que nosotros no, digamos, no somos profesionales, somos personas que acompañamos su proceso, pero lo que quiero entender es que ustedes están empoderados, ustedes mismos construyen su conocimiento y van precisamente como tal formando, enlazando ese conocimiento para en pocos meses, ya para su caso, porque ustedes ya tienen un proceso bastante adelantado, puedan recibir, ¿verdad?, su certificación como técnicos en auxiliar de juzgados, ¿sí?, en competencia laboral.
Entonces les recuerdo precisamente de esa importancia del autoaprendizaje. Debemos tener conciencia que nosotros no solamente estamos aquí, ¿verdad? Atentos a lo que el instructor diga solamente, sino que también nosotros debemos poner nuestra parte, de nuestra parte, investigar, afianzar, aportar, ¿verdad? En la creación precisamente de esta competencia. Algo muy importante que tienen estos programas de formación no son solamente las habilidades y destrezas que se deben adquirir, sino también está en el ser. ¿Cómo es usted como persona? ¿Sí? Educamos o formamos en el ser, en que la persona precisamente pues al terminar este programa no solamente haya adquirido esas habilidades que va a demostrar en un entorno laboral o en una empresa, o en este caso pues a nivel jurídico, ¿cierto? A nivel de asesoría, a nivel de apoyo. También va a ser una persona que se va a destacar por su esencia, por sus valores, por la ética, por todos esos principios que precisamente hacen que una persona sea una persona íntegra, no solamente en conocimientos, sino también en su crecimiento, en la parte interna, en la parte como persona y en la parte de los valores. Entonces, para mí es un gran placer, como les digo, estar nuevamente acompañando un proceso de personas que están precisamente en el entorno y que están buscando esa oportunidad de crecer y de aprender un poco más. Entonces, en primera instancia lo felicito porque en ocasiones los tiempos no nos dan las personas cuando trabajamos y sobre todo cuando ya tenemos familia, que tenemos hijos, quizás los tiempos en ocasiones nos juegan una mala pasada, pero ustedes están aquí sacando un espacio los días sábados para seguir formándose, para seguir precisamente aprendiendo. Entonces, bienvenido. Hola, Naomi Reyes, ¿cómo estás? Hola, profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Naomi Reyes, vivo acá en Puerto Colombia. Actualmente pues no estoy trabajando ni nada de esas cosas, pues me dedico a mis hijos. Bueno, excelente. Qué mejor trabajo que ser la administradora de tu hogar, ¿cierto? Muy bien, Naomi. Y así es, y con proyectos nuevos, poco a poco. Así es. Qué mejor inspiración y qué mejor motor que tus hijos. Bienvenida. José Alonso Colina, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mi nombre es José Manuel Alonso Colina. Soy empleado público, labor en la Gobernación del Atlántico en la Secretaría de Educación, en la oficina de nómina. Soy de Puerto Colombia y tengo 60 años. Bienvenida, señor. Muchísimas gracias. No, yo honrada precisamente de estar con ustedes y de estar en este grupo porque tengo aquí un grupo bastante experimentado, un grupo con el que les aseguro que yo también voy a aprender y que con el que me da gusto precisamente intercambiar, porque aquí en este caso ustedes no solo van a aprender de los conocimientos que yo muy gentilmente compartiré, sino que también yo aprenderé de ustedes, de toda su experiencia, de todo pues el conocimiento y todo el bagaje que ustedes tienen precisamente en el desarrollo de su labor. Bienvenido, José. Bueno, gracias, señor. Armando, ya te conocí, lo mismo a Jorge Eliezer. Heiser ya se presentó, Heiser Hernández. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Heiser Hernández. Tengo 39 años. Estoy trabajando como vigilante en Barranquilla, estudiando técnicos en juzgados y tribunales para así tener otros horizontes profesionales con ganas de seguir el derecho, mejorar la calidad de vida. Tengo 2 niños y vivo acá en Puerto Colombia. Excelente. Bueno, vi la mayoría también, o sea, tengo personas de Puerto Colombia y de Sitio Nuevo. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Que aprovechemos precisamente esta oportunidad que nos está dando la vida a través de estos programas de formación para tener, ampliar un poquito más de los conocimientos que tenemos y que hemos adquirido precisamente en todo lo que tiene que ver con nuestra vida.
Bienvenido. Shirley Mesa, bienvenida. Muy buenas tardes, señor. Mi nombre es Shirley Mesa, vivo en Soledad, pues tratando de aprender y estudiando juzgados y tribunales y con ganas de seguir la carrera. Bueno, esa debe ser la premisa. Bendiciones. Carlos Gutiérrez, bienvenido. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Gutiérrez de la Cruz. Tengo 37 años. Soy empleado público en el área de control interno. Tengo 3 hijos. Bueno, bienvenido, Carlos. El profe Eduardo Macías. Sí, hola Eduardo, bienvenido Carlos, y espero que el módulo precisamente satisfaga tus necesidades. Eduardo, hola. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? Mucho gusto. Eduardo Macías, laboro en la Policía Nacional hace 20 años, tengo el grado de intendente, ya prácticamente en uso o en retiro, y estoy estudiando auxiliar de juzgados y tribunales en esta corporación. Soy técnico judicial, experto en recolección de evidencia digital. Trabajé muchos años en policía judicial, en la Dirección de Tránsito y Transporte. Ahora trabajo en la Dirección de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Santa Marta. Es un gusto para mí estar y contar con ustedes. Fui comandante de estación del municipio de Sitio Nuevo y pues ahora me encuentro acá en la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted, Eduardo, y bueno, maravilloso contar con personas con su experiencia y bueno, con el compromiso. Veo que todos se encuentran en estos momentos, o la gran mayoría laborando, y se encuentran en ciudades distintas aquí a la capital, a la sede, por decirlo así, del sitio. Y bueno, para mí es maravilloso contar con un grupo bastante ávido de conocimiento y con bastante experiencia, como les digo al principio. Bueno, yo les comento, mi nombre es Tatiana Lara, yo soy ingeniera industrial, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, ya con la institución Consistent Center. Este es mi año número 9, gracias a Dios. Trabajé un tiempo, alrededor de unos 6 años, en el sector productivo, específicamente en el sector de prestación de servicios públicos. Bastante complejo, fue algo bastante complejo, pero que gracias a Dios me brindó a mí la oportunidad y me abrió la posibilidad de dedicarme precisamente al ejercicio de la docencia a través de la formación por el trabajo. Mi experiencia en un 80% en lo que tiene que ver con el campo docente ha sido en el programa de articulación con la media. Y bueno, en estos momentos, por cuestiones laborales, no había tenido como tal la oportunidad de seguir prestando el servicio aquí en mi casa en System Center, y bueno, se dio la oportunidad precisamente en los fines de semana, porque pues en el resto de la semana también presto servicios a otra institución y con, digamos, mayor amplitud de tiempo. Entonces, para mí es un placer porque System siempre ha sido, fue y seguirá siendo mi casa. Y bueno, con respecto a Sitio Nuevo, primera vez que me corresponde precisamente como tal atender al grupo del convenio Sitio Nuevo y convenio de Puerto Colombia, porque siempre he estado en sede. Entonces, bueno, adicional a la ingeniería industrial, yo soy especialista en seguridad y salud del trabajo, tengo diplomado en docencia universitaria, conocimiento pues en lo que tiene que ver con programas de logística, programas administrativos, y también pues prestando asesoría como tal en el sector productivo. Para mí, como les digo nuevamente, es un placer estar con ustedes, y voy a hacerles, disculpen un segundito que tengo aquí cerrada la información que les voy a plantear. Voy a presentarles unos documentos.
y daremos inicio precisamente con el proceso. En la plataforma EVA yo la tenía deshabilitada, por eso de pronto un poco en el retraso en compartirles la información. Al término, nosotros vamos a tener un receso más o menos como más o menos como a las 3:15, 3:30 de la tarde, y nuevamente nos conectaremos. Para mí de pronto no considero pedagógico conectarnos durante todo el intervalo de tiempo. Nos tenemos que refrescar porque precisamente en las plataformas virtuales hay algo que yo manejo bastante y es lo que tiene que ver con las pausas activas. Considero que durante el transcurso de 1 hora y media nosotros podemos de pronto desarrollar una temática y ustedes trabajar de manera autónoma, investigar, y posteriormente nos reunimos a debatir precisamente sobre la investigación. Es decir, hacer como un intervalo de descanso. ¿Para qué? Para que ustedes precisamente puedan hacer su pausa activa y no fatigarnos, porque el estar 5 horas, 4 horas y media sentados en una silla es de pronto bastante engorroso, y sobre todo si estamos desde nuestras casas compartiendo información y cuando quizás tenemos factores de entretenimiento externo que pueden como tal afectar el desarrollo de la clase. Sin embargo, bueno, las recomendaciones sobran. Vamos a buscar un lugar de pronto aislado de niños, cerrado, donde no tengamos de pronto como acceso al ruido. Yo les pido excusas porque soy mamá de una niña pequeña y pues ella quizás todavía no entiende el tema que mamá se encuentra trabajando y de pronto puede irrumpir, pero entonces yo trato siempre como de manejar la situación. Cuando ustedes sientan que quizás en el transcurso de la clase yo apague el micrófono ustedes se imagina que yo debo estar tratando como de manejar la situación. Entonces, de antemano les pido disculpas si eso ocurre. Entonces, bueno, en primera instancia yo les voy a hacer la presentación. Tengo esta guía de aprendizaje, voy a compartirles aquí pantalla. Tengo esta guía de aprendizaje es la que nosotros vamos a tratar en el desarrollo del módulo. El módulo se llama Manejo de Operaciones de Caja. El objetivo es preparar actividades operacionales y cuadrar operaciones de caja. Bueno, estos van a ser los saberes que nosotros vamos a tratar en el desarrollo precisamente de nuestras cuatro semanas. Tengo entendido que pues la proyección son 4 semanas de clase. Si de pronto existe alguna duda o alguna inquietud, Mi computador se dañó, yo lo tenía, dámelo a leer. Sí, ya te lo va a arreglar. Con Daida estableceré precisamente cómo está establecido el calendario académico, pero creo que vamos hasta el 24 de septiembre. Entonces, vamos a trabajar precisamente la mayoría de esos saberes. Si nos damos cuenta, son una temática bastante extensa, pero tratemos en lo posible pues de tomar esa información relevante y que sea como tal de gran utilidad para ustedes y para poder precisamente avanzar y que ustedes tengan no solo el conocimiento, sino la habilidad para poder desarrollarla. Entonces, también vamos a encontrar, yo les voy a compartir, no sé si ustedes manejan este documento. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo identifican? Bueno, aquí está distribuido precisamente como tal los conocimientos y la temática que nosotros trabajaremos a lo largo de estas 3 semanas. Obviamente aquí todavía no hay nada cumplido, es simplemente un formato. Este formato también lo van a encontrar dentro de la plataforma. Este aún no lo he compartido, ya se encuentra compartido la guía y se encuentra compartido un material de apoyo enfocado en sistema financiero y pues también la presentación que vamos a trabajar y que vamos a tratar en esta primera sesión. Entonces, sin más preámbulos,
nos vamos precisamente a la presentación del módulo. Manejo de operaciones de caja. Y bueno, vamos a iniciar con una temática bastante importante y tiene que ver con la contabilidad general y también pues con la contabilidad bancaria, pero antes empecemos por lo primero, por lo primordial. Al presentarnos, varios de ustedes, gracias a Dios, por fortuna, se encuentran laborando, están desempeñando cargos en sus diferentes empresas. Muchos son precisamente cargos con entidades estatales. Entonces, yo creo que nosotros todos tenemos un concepto y sabemos lo que es una empresa, o de pronto quizás no lo definimos, pero nos lo imaginamos. Entonces, una empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos. La empresa es una organización social por ser que una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. Aquí me faltó la I. Este es el concepto que nos regala el famoso, uno de los padres de la administración, como es Hidalberto Chiavenato. Chiavenato es uno de los padres de la administración moderna. Entonces, una empresa que es, en términos coloquiales, una actividad económica. En algunos casos, ¿verdad? Está organizada para la prestación de un servicio, explotación de un negocio, pero el objetivo puede ser la atención de una necesidad social o también, pues, el lucro, ¿cierto? Sacar como tal, pues, un lucro cesante de la misma. Si nosotros nos vamos quizás a términos ya más de texto, ¿sí? Entenderemos de que la empresa es una actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de un servicio. Entonces yo quiero de pronto escuchar a cualquiera de ustedes regalarme su concepto, no el concepto que yo estoy aquí mostrando. ¿Cuál es su concepto coloquial de empresa? Quiero escucharlos. Bueno, profe, mi concepto de empresa sería una entidad, institución o como se le quiera llamar, que está destinada a prestar bienes y servicios o que está destinada a proporcionar algunos bienes o servicios. Perfecto. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando obviamente de tangibles, ¿cierto? Un producto. Hay empresas que elaboran productos o hay empresas que te prestan un servicio que pues también nosotros podemos denominar como intangible. Por ejemplo, en estos momentos, en los últimos años, sobre todo pues aquí a nivel local, a nivel de la ciudad de Barranquilla, hemos visto que han surgido muchos negocios relacionados con el campo, con la agricultura, y son empresas que se encargan de procesar la fruta. Son las famosas extractoras de pulpa de fruta. Es un negocio, es una empresa que pues últimamente está haciendo como tal el boom, y podemos ver precisamente diversas marcas naturales, ¿verdad? Frutas extraídas precisamente del cultivo. Hay un procesamiento y al final precisamente se obtiene de pronto como un producto, un jugo, sin tanto aditivos o con algún tipo de proceso que definitivamente está marcando la parada en el mercado. Entonces ahí estamos hablando precisamente de empresas que están constitutivas, que elaboran un bien, ¿verdad? Como es en este caso puede ser la pulpa de fruta o algunas que ya avanzan mucho más en el proceso y ya como tal te trae ya
pues el jugo en algún tipo de presentación. Y también podemos ver precisamente intangibles, no solamente tangibles, como lo decía Eduardo. Hay empresas que se dedican como tal a la prestación de un servicio. Por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos aquí, ¿cierto? Aquí en estos momentos ustedes están recibiendo una orientación, ustedes se están preparando para el trabajo, ustedes están recibiendo precisamente un proceso formativo que pues obviamente más adelante va a tener sus frutos. Cuando vamos a un hospital, cuando vamos a una clínica, precisamente porque nos sentimos mal, ahí precisamente estamos recibiendo ¿qué? Un servicio, ¿cierto? Cuando utilizamos de pronto algún tipo de servicio intangible como lo es la telefonía que en los últimos 20 años ha sido de pronto como el tipo de empresa, de negocio que más crecimiento ha tenido en el mercado por la importancia que significa precisamente las redes de comunicación. Yo les hago una pregunta, sobre todo a los que de pronto son un poquito mayorcitos en edad. Hace más o menos unos 25 años, una persona que tenía un celular era un lujo, ¿cierto? A José de pronto, que es el que parece que por edad el que nos lleva un poquito a la delantera, ¿cierto, José? Hace 25 años. Sí, claro, señor. Una persona que tenía un celular era una persona que nosotros enseguida como que, caramba, mi respeto porque tiene un celular. Era un dispositivo. Sí, era un dispositivo que no solo el valor comercial del producto, sino pues como tal el mantenimiento. Los planes eran costosos. Bueno, salió el tema como tal de la tarjeta prepago, pero una persona que tenía un celular definitivamente estaba a otro nivel. Yo recuerdo que mi primer celular lo tuve hace 17 años y fue precisamente comprado con el sudor de mi frente. Mi primer trabajo, yo creo que mi primer sueldo, enseguida fue comprarme un celular y fue el famoso Nokia 1100. Entonces, miren precisamente, yo creo que esa referencia de celular fue bastante importante porque fue el primer celular práctico, no era muy grande, era de un tamaño adecuado, accesible, que usted podía llevar a cualquier lado. Recuerdo que cuando iniciaron los teléfonos celulares parecían unos inalámbricos, era incluso incómodo llevarlos a algún sitio, pero era tan una panela. Importante. ¿Cómo? Era una panela. Sí, en términos grande. Coloquiales Está hablando de un teléfono que se llama el Ericsson. Fue uno de los primeros que llegó aquí a Colombia. Correcto. Los Motorola, uno que eran unas panelotas, unos Motorola. Ajá, correcto. Parecían inalámbricos, yo recuerdo que eran grandotes, eran grandísimos. Pero sin embargo, incluso había algo muy particular, que la señal era pues muy mala. Usted llamaba y se sentía una interferencia, pero caramba, o sea. Era por la tecnología, que era TDMA. Lo que pasa es que después comenzó las 3GSM, que ya fue una tecnología que abarca más en el espectro. Entonces, ya ahí sí la cuestión mejoró un poco la señal y ahora tenemos la 5G y 4G. 5G correcto. Entonces, miren precisamente todo el avance que nosotros hemos tenido a nivel tecnológico, y lo que dice el compañero es cierto. Quizás en esa época eran pocas las personas que accedían o podían acceder a ese tipo de teléfono. Y bueno, algo muy importante es que precisamente entre menos clientes tenga, pues es muy probable que no se tenga como tal la infraestructura adecuada para que el servicio pues pueda ser prestado en mejor manera. Entonces, en la medida que van aumentando los clientes, ¿qué va ocurriendo? Las redes de comunicación se van incrementando y obviamente pues la señal y el servicio va a mejorar de manera notable y considerada. Entonces, ahí precisamente nos podemos dar cuenta todo el avance que hemos tenido a nivel tecnológico, sobre todo con esta prestación de estos servicios. Hoy en día, las empresas que se dedican precisamente a prestar servicios en telefonía celular están marcando la parada. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, yo estoy un poco obsoleta en cuanto a tecnología. Tengo un celular, un A30, un Samsung,
requiero uno mucho más avanzado que me permita precisamente tener un mejor alcance, una mejor capacidad de memoria, otras funciones, ¿verdad? Tener de pronto otro tipo de funciones, otro tipo de aplicaciones que me permitan precisamente mejorar como tal el proceso. Y bueno, yo creo que hemos tenido un avance bastante grande porque, como les digo, hace 25 años nosotros teníamos un celular funcional solamente para poder localizarnos. Y recuerden que antes de los celulares, les estoy hablando como unos 3, 4 años antes, es decir, hace unos 30 años, salieron los famosos beepers. Los beepers eran unos que localizadores, ¿verdad? Que tú colocabas un mensaje, un código, sí, un mensaje de texto y era un identificador. Y miren cómo pasamos de un beeper a un celular. Yo recuerdo mucho que los médicos utilizaban mucho este sistema de comunicación, ¿cierto? Yo tenía un familiar que era médico y yo recuerdo que él utilizaba su beeper y lo utilizaban aquí en la pretina del pantalón y todo el mundo también miraba con respeto a ese tipo de personas. Entonces, miren, mis estimados, cómo nosotros hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología. Hace 20 años no teníamos WhatsApp, como les digo, solamente nos limitábamos a identificarnos, a llamar. Cada vez el celular de pronto tenía una función distinta, le colocaban musiquita, mejoraba la señal. Quizás era entre más pequeño, pues el celular era mucho mejor, pero lo que digamos, buscábamos era que tuviese una mejor cobertura. Venían las distintas empresas. Yo recuerdo que solamente aquí era Celumóvil y Celcaribe, y miren que ya pasaron a otros programadores, ¿verdad? Que son los que tenemos ahora mismo, y que bueno, digamos que la competencia sí está bastante reñida en lo que tiene que ver con la cobertura. Por ejemplo, no tengo quejas de hoy en día el servicio de Tigo en cuanto a telefonía móvil, porque yo laboro en un sitio que es bastante recógnito, por decirlo así, y pues allá llega la señal de celular. En cambio, personas que por lo menos compañeros de trabajo que utilizan, están con Movistar, a veces tienen problemas con la señal. Entonces, miren que precisamente ahí como tal se está marcando la diferencia. Entonces, mis estimados, seguimos mostrando precisamente como tal la importancia de lo que es una empresa. Entonces, nosotros desde nuestra labor, ustedes, por lo menos los que están ahora mismo, los que son funcionarios públicos, están prestando un servicio maravilloso, porque la función de ustedes les aseguro que es una función social. Les aseguro que de pronto muchos de sus trabajos están enfocados precisamente en la satisfacción de las necesidades de clientes externos. Quizás ustedes serán la ayuda que requiere una persona que necesita un servicio. Entonces miren que ahí tenemos como tal un enfoque social, y eso precisamente es una empresa, ¿ok? Y bueno, de igual manera, como les decía, hay unas que están organizadas. El objetivo es producir, distribuir y comercializar productos y servicios, pero todos van enfocados en algo que es bastante importante, y es la satisfacción del cliente. Que nunca perdamos precisamente como tal ese fin o esa estructura. Al final debemos satisfacer las necesidades del cliente. Hay algunas empresas que se encargan solamente de la administración o custodia de bienes para la prestación de servicios. Por ejemplo, aquí sobre la vía 40, ya en la calle 30 no, porque incluso ya en esa zona donde quedaban almacenes generales de depósitos ya es un complejo urbanístico. Pero ahora la ciudad de Barranquilla está creciendo, no ya para la ciudad, sino para su área metropolitana. Ya Barranquilla creció lo que tenía que crecer. Ya Barranquilla se está extendiendo hasta su área metropolitana. ¿Y qué es el área metropolitana de Barranquilla? El municipio de Soledad, el municipio de Puerto Colombia, que aquí tenemos una buena representación, el municipio de Malambo y el municipio de Galapa. Muchas de las empresas de la ciudad de Barranquilla están siendo trasladadas precisamente para este importante sector industrial. Y también, bueno, los que de pronto conocen acá lo que tiene que ver con la vía al mar, la vía Tubará,
esa está llamada a ser la próxima zona franca industrial y comercial de Barranquilla. Entonces, muchas de esas empresas, como les digo, no se dedican solamente a la producción o otra formación, sino que simplemente se encargan de administrar o custodiar bienes. Los casos de que, por ejemplo, aquí tenemos un caso bien claro, los que viven aquí en Soledad, los que viven aquí en Puerto Colombia de pronto conocen Metroparque. Metroparque es un complejo, ¿verdad? Digamos que comercial, ahí funcionan varias empresas como almacenes generales de depósito, lo cual quiere decir de que empresas que tienen sus puntos, sus sedes en otras ciudades, utilizan los servicios. ¿Para qué? Para salvaguardar las mercancías. ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, dentro de la distribución es importante que los clientes cuenten precisamente con el producto, con el servicio, según las necesidades de la empresa. Un ejemplo claro son los supermercados. Los supermercados pues tienen un inventario de productos, pero pues obviamente la capacidad, como hay diferentes referencias, no solo de un producto, sino de distintos productos y servicios, pues obviamente es necesario que se vaya ingresando el inventario de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, para eso están los almacenes generales de depósito. En los almacenes generales de depósito va a estar la cantidad de producto disponible para una fecha determinada, de tal manera que se vayan satisfaciendo las necesidades de esa empresa. Entonces, es muy probable que, por darles un ejemplo, cada 3 días, la empresa Alpina deba suministrar a la cadena de almacenes olímpica X cantidad de productos en las diferentes sucursales distribuidos de acuerdo a la necesidad de cada empresa. ¿De acuerdo? Entonces, miren precisamente, estimados, la importancia de la empresa, el alcance y el tipo de actividad económica para la cual está precisamente establecida. Entonces, viendo precisamente la importancia de la empresa, nos vamos ya a un concepto que está como mucho más ligado a lo que nosotros queremos, y es lo que tiene que ver con la parte de la contabilidad. Entonces, es importante precisamente que las empresas tengan un registro sistemático de las operaciones mercantiles que ahí se llevan. Ustedes se imaginan una empresa con un inventario, vamos a suponer un supermercado, donde hay una gran cantidad de productos. Hay unas técnicas, incluso ahora ya hay unos software especiales que se utilizan para poder como tal llevar las cuentas, ¿cierto? Las cuentas claras y el código y como tal el inventario de productos. Yo les decía a estudiantes de otra institución, pues en el otro programa que yo manejo, que está enfocado en seguridad y salud en el trabajo, pero que voy a traer a colación. Y es precisamente como tal la importancia de que definitivamente en el pasado de pronto no contábamos con la tecnología que podía o pudiese facilitar la labor. Y entonces estábamos de pronto como un poco, ¿qué le digo?, retrasados en el proceso. Es decir, que quizás no teníamos los recursos para poder prestar un mejor servicio. Y me remonto nuevamente a la época del celular. ¿Recuerdan ustedes cuando hacía el acompañamiento a sus mamás, hacer compras, hacer mercado? Bueno, la verdad es que, bueno, la mayoría no son de aquí de Barranquilla, pero en otros municipios hay super tiendas olímpicas, ¿cierto? Y no son de este año, o sea, ya también tienen pues su tiempo. Entonces, si nosotros íbamos, por ejemplo, a un supermercado, nos dábamos cuenta que la tecnología no era igual. La persona cómo tenía que hacer, cómo tenía que registrar sus compras, tenían que utilizar que una caja registradora. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, mi pregunta va para los que son un poquito más veteranos, los que están entre los 40 para arriba. ¿Qué diferencia hay
en hacer una compra en un supermercado hace 20, 25 años a hacerlo ahora? Les pregunto. Grandísimo. ¿Cómo? Grandísimo. Antes nosotros no íbamos a ir para el mercado. Bueno, usted se iba para el mercado, listo, pero profe, vamos. en esos supermercados de grandes plataformas, superficies como son Olímpicas, en ese tiempo era el TIA y Ley. El TIA, correcto, el Ley. Entonces, esos supermercados, lo que pasa es que antes las compras eran más demoradas por la facturación, porque no había la facturación electrónica, todo era manual. Correcto. Entonces, para la venta de un producto era muchísimo más demorado, porque en la actualidad ahora tenemos una serie de software en los que tenemos un software lectores ópticos, que es el SIGO, el que hace todo, inventaria, factura, hasta hace análisis financiero de lo que usted tiene ahí en bodega. Excelente. Entonces, mira, ya de pronto tú lo hagas desde un aspecto, sí. Vamos a ver. Mire, esta fecha ya uno tiene que volver otra vez a lo mismo y al mercado, porque esto está caro, todo está carísimo. Ándale, ahora sí vamos a entrar en polémica porque la verdad es que como ama de casa apoyo tu comentario. Bueno, sí. ¿Quién fue la persona que intervino? ¿Eduardo fue o Armando? Anterior a... Eduardo Macías, pro. Eduardo, bueno, Eduardo dijo algo bastante importante y tiene que ver precisamente con lo que son los grandes almacenes de cadena. Y no me acordaba del antiguo Ley, ¿verdad? El famoso Luis Eduardo Yepes, que ahora pues pasó, ya no es Ley. Yo creo que el Éxito compró, ¿verdad? Las acciones del Ley. Pero sí, cuando éxito, era Ley... El Éxito absorbió a Ley y Sao absorbió a Tía. Sí, bueno, yo todavía hasta hace poco vi que había un TIA, bueno, aquí en Metrocentro, aquí en Barranquilla, hasta, bueno, cuando yo les digo el otro día no quiere decir que fue la semana pasada ni el año pasado en pandemia. Estoy hablando de unos 5 años. Había en funcionamiento un TIA en Metrocentro y a mí me quedó, caramba, todavía existen, porque yo, sinceramente, ya yo lo daba por extinguido ese tipo de almacén. Pero bueno. En el centro hay uno. En el centro todavía hay uno, bueno. Sí, todavía existe el TIA. No, ya eso desapareció. El del centro ya listo, no hay nada. El del centro era en la 36 con 43. Yo creo que correcto. Ya desapareció porque yo entraba por la 43 y salía por la calle. Bueno, no soy tan antigua, soy del año 80, pero yo tengo una memoria bastante buena con respecto a mi infancia y precisamente me tomo la atribución de hacerles este recorderio. Bueno, les decía que, bueno, Eduardo tomó una parte muy importante y tiene que ver con los inventarios de mercancía. Yo me voy más de pronto a la parte que todos vemos y todos conocemos y está enfocada en el servicio al cliente. Eduardo y el resto de compañeros, cuando hablábamos precisamente de cómo ha cambiado, de cómo era de pronto una caja hace 25 años con respecto a ahora, lo hablamos precisamente en la funcionalidad como tal de la caja. En la caja registradora, el cajero normalmente normalmente eran cajeras, más que todo eran mujeres. Era muy extraño que tú vieras un cajero del sexo masculino. Debían tener una memoria, digamos que bastante buena. Estas personas tenían que aprenderse la codificación de todos los productos y todas las existencias en el supermercado. Entonces, como les digo, eso era una operación matemática. Había que tener una memoria prácticamente casi que fotográfica para poder memorizar esos códigos. ¿Por qué? Porque pues obviamente para que usted pueda registrar el precio usted tenía que introducir un código. Y había una enfermedad que se llama... Me regalan un minutico, ya estoy con usted.
Bueno, les decía que por lo menos viendo esas cajas, las personas tenían que memorizar, tenían que aprenderse todos los códigos. Y bueno, hay algo muy importante y es precisamente pues lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades relacionadas con el túnel carpiano por el movimiento repetitivo. Pero en lo que corresponde a la tecnología, nos damos cuenta que precisamente lo que decía Eduardo era muy cierto. El tiempo de facturación, el tiempo de pagar la compra era bastante extenso. Si usted iba a hacer de pronto una compra, usted podía demorar en promedio media hora cancelando la compra. Entonces nos podemos dar cuenta de que el sistema que ahora mismo se utiliza, que es el lector óptico, facilita mucho más el proceso precisamente del pago de un mercado. Ya usted puede hacer un mercado para todo el mes, usted puede llenar el carrito y pues obviamente va a demorar alrededor de 10 minutos haciendo precisamente la compra. Muy distinto a lo que podía ser 25 o 30 años atrás, cuando la persona, a pesar de tener un manejo y ser bastante rápido en la caja, tenía que obligatoriamente digitar, ¿verdad?, el código de un producto. Otra cosa que también, y era la tecnificación. Entonces el proceso se demoraba porque a usted le correspondía, antes de cancelar, hacer el pesaje de las compras. ¿Recuerdan, estimado, por ejemplo, en las supertiendas olímpicas, cuando usted iba a comprar lo que eran las verduras, las frutas, usted primero tenía que hacer una fila para el pesaje y luego lo venías a cancelar en caja? Entonces, miren cómo se optimiza el proceso cuando usted en la caja coloca una gramera y precisamente inmediatamente ahí la cajera hace como tal el trabajo. Y no quiere decir que la persona que hacía aquel trabajo ya quedó sin trabajo. Esa persona, obviamente, pues la empresa le designa otro tipo de actividad. Entonces, miren, estimados, cómo a nivel empresas, cómo hemos tecnificado y eso precisamente cómo nos puede nosotros como tal beneficiar. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la contabilidad general, hago hincapié precisamente en esta temática, ¿verdad?, que es la ciencia que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando que la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las partes interesadas. Entonces, importante, hay empresas que tienen unos software contables bastante buenos, como lo es el SIGO, ¿sí?, donde ellos pues registran de manera sistemática todas las operaciones mercantiles que tiene como tal una empresa. Por la naturaleza del negocio es importante utilizar software electrónicos, ¿sí?, para poder como tal llevar un registro. Y como les digo, hice colación a lo que tiene que ver con la olímpica, porque en la olímpica, sobre todo en este tipo de supermercado, podemos ver diversidad de productos y de servicios. Entonces, denme un segundito aquí. Bueno, entonces continuamos precisamente con el estudio de la contabilidad. A nivel personal, pues también es importante, yo creo que nosotros debemos tener una organización precisamente de nuestras finanzas. Nosotros a nivel doméstico debemos llevar un registro y una organización de todo lo que son nuestros ingresos, de lo que son los egresos, pues para poder establecer y para poder determinar pues un presupuesto. Si yo por lo menos requiero hacer un arreglo en mi casa, es algo que yo pues obviamente debo hacer un estudio
debo determinar si es factible, qué tengo que hacer precisamente para poder lograr o conseguir el recurso que se necesita pues para poderlo hacer. Igual pues precisamente a nivel empresarial ocurre lo mismo. Se toman decisiones con respecto precisamente con respecto a cómo se vaya manejando el negocio. Por ejemplo, ¿qué es importante? Es importante tener una descripción detallada de cuáles son los egresos y cuáles son los ingresos que tiene la empresa y si definitivamente a mí la empresa me está generando una utilidad. Si mi negocio va marchando bien, es decir, donde los ingresos superan considerablemente los egresos, yo puedo pensar precisamente en una inversión, yo puedo pensar precisamente en ampliar, yo puedo pensar precisamente en adquirir una nueva tecnología. Yo puedo pensar en ampliar de pronto el portafolio de productos y servicios. ¿Pero por qué? Porque precisamente estoy llevando un registro y las cuentas que estoy llevando me están conllevando a pensar de que mi negocio precisamente es como tal rentable. Pero si yo veo que de pronto no hay un equilibrio entre los ingresos y los egresos, y definitivamente en lugar de ver superávit, estoy viendo déficit, pues a mí me corresponde ver exactamente qué es lo que está pasando y ya me toca hacer lo que dice aquí, me toca tomar decisiones y llevar un control como tal de la situación y pues definitivamente tratar de cambiar como tal las estrategias. Si veo que la estrategia no está funcionando, pues toca como tal cambiarla y toca tomar decisiones y en esas ocasiones a veces las decisiones nos afectan un poco el corazón, pero pues toca porque son para el beneficio de la empresa. Entonces, es como tal bastante importante nosotros llevar el registro sistemático de cada de las operaciones que se desarrollan en la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo precisamente de la contabilidad? Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. ¿Ok? Establecer en términos monetarios las cuantías de los bienes, deudas y el patrimonio que posee la empresa. Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. Lo que yo les decía, yo puedo precisamente tomar decisiones teniendo en cuenta, analizando o viendo a través de los libros, de los registros, cómo marcha o cómo va mi negocio. Entonces, una contabilidad fácil, de pronto en nuestras casas, o si nosotros queremos de pronto tener un negocio, en ocasiones es importante y sobre todo como lo que ahorita planteaba José. Señora, toca ir nuevamente al mercado a hacer compras porque lastimosamente los ingresos que recibimos no dan para cubrir la canasta familiar. Yo creo que eso es una situación generalizada, ¿cierto? Es una situación que se está presentando quizás no solo en su casa, sino en muchas de las familias. Quizás de pronto en estos momentos no estemos, nunca ha faltado el plato de comida en nuestra mesa, pero nos vemos en ocasiones bastante restringidos o tenemos que hacer, mejor dicho, de cuanta acrobacia para poder satisfacer solamente que para poder suplir tus necesidades mensuales. Entonces, es importante en estos momentos, estimados, tener un emprendimiento, tener un ingreso que te permita precisamente generar como quizás esa solvencia económica, porque pues en ocasiones no sabemos cuándo, lastimosamente hasta se pueden perder hasta los empleos, cuando haya recorte presupuestal o recorte de personal en las empresas. Sí, José. Lo que pasa es que ok, primero José, tranquilo. Yo siempre he dicho que el hogar de uno es una empresa.
O sea, uno tiene que tener su presupuesto, y ahí sucesivamente para tener una estabilidad. No lo podía hacer. ¿Cómo me dice José que el lugar de uno es? Es en la empresa, o sea, en la familia, en el hogar de uno, es una empresa. Ah, claro. Si uno no se organiza, o sea, no tiene claro lo que son los gastos y sus ingresos, o no tiene un presupuesto anual, o el presupuesto puede ser mensual, si uno controla eso, hay una estabilidad para ese hogar, porque nosotros no podemos gastar más de lo que recibimos. ingresa. Claro. Así es. Eduardo. Bueno, profe, en cuanto a lo que estamos hablando Dame un segundo, Shirley, por favor, silencia el micrófono. En cuanto a lo que estamos hablando, profesora, de la situación que estamos viviendo, esas situaciones son más que todo por los fenómenos de la inflación. O sea, hay una manera en que se puede mitigar ese fenómeno, que es la austeridad. Cuando uno comienza a ser austero en la época de inflación y comienza a ahorrar, pues obviamente todo comienza a bajar, porque es que si las empresas al no generar ventas, porque es que a mayor demanda, mayor incrementan los precios. La gente comienza como loca a comprar cuando tiene poder adquisitivo, y eso es lo que genera es inflación. Así es. Los estados, pues, hasta donde tengo entendido, el Banco de la República es el que modera eso mediante las tasas de interés. Comienza a levantar las tasas de interés para que la gente tenga menor poder adquisitivo y así poder bajar un poco la inflación. Pero yo creería que no hay necesidad de eso. Si la gente tuviera la cultura de pronto de la austeridad, de ahorrar, de tener ahí guardado, de aprovechar el mejor momento, pues obviamente el poder adquisitivo fuese muchísimo mejor incluso para aquellas personas que son algo desordenadas con sus finanzas. Ok, Eduardo. Bueno, gracias por tu aporte. Pues sí, la verdad es que en ocasiones nosotros somos muy compulsivos. Hay un fenómeno bastante importante que nosotros, yo creo que en el que todos estamos inmersos y tiene que ver precisamente con las compras compulsivas. Entonces, en ocasiones incluso los almacenes te colocan algún tipo de trampita, por decirlo así, y tiene que ver con el tema de los descuentos. Si de pronto tú vas en un día normal, tú vas a ver el precio normal del producto, pero en el día de descuento es el día que más se vende. Entonces, es muy probable que ese almacén, ese día, varíe el precio de venta del producto y tenga un incremento para que con el descuento, pues obviamente se maneje más o menos el mismo precio promedio. Entonces, vemos precisamente cómo en ocasiones, yo a veces digo, caramba, pero las personas nos quejamos porque no hay dinero, porque no hay, como tú lo has dicho, no hay poder adquisitivo. Y este almacén lanza precisamente esta campaña o este descuento, y cuando usted llega, porque para usted es una necesidad, de pronto usted va a adquirir un electrodoméstico porque se le dañó, y pues obviamente va a aprovechar como tal la tasa, o va a aprovechar la propaganda. Caramba, ya no hay, ya todo el mundo la adquirió. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que muchos incluso utilizan los medios electrónicos, utilizan las tarjetas de crédito para poder financiar, y pues obviamente eso va a generar como tal intereses y terminas pagando un poco más que el precio normal del producto por los intereses como tal que representa la compra. Entonces, es una situación que es bastante compleja ya cuando estamos hablando como tal de la parte financiera, y que precisamente eso es lo que como compradores nosotros debemos interpretar. En ocasiones hay que hacer un buen uso precisamente de estos canales crediticios. Yo soy una persona que yo tengo tarjetas de crédito, pero las utilizo simple y llanamente cuando es necesario. No se debe utilizar, ojo, no se debe utilizar una tarjeta de crédito para adquirir un mercado, porque el mercado es un compromiso mensual. El mercado debe salir de tu presupuesto, de tu presupuesto mensual. Una tarjeta de crédito tú la debes utilizar como un respaldo económico en el evento, ¿verdad? En el evento que tú requieras algo con urgencia y no cuentes con el efectivo
precisamente, y tú vas a hacer uso de una tarjeta de crédito. O en el evento que tú, pues obviamente necesitas, por ejemplo, a tu hijo se le dañó el computador, un computador te cuesta 2,5 millones de pesos hoy en día, y caramba, lo requieres, o para tus clases en System, para en algunas competencias o algunas clases que son virtuales en la universidad, ya no es un lujo tener un computador, es una necesidad. Bueno, sí, voy a hacer uso de la tarjeta de crédito para adquirir como tal el servicio, pero para, digamos, situaciones que nosotros debemos solventar con nuestros ingresos mensuales, pues obviamente para eso está nuestro efectivo, para eso está precisamente el valor que devengamos, ¿ok? Haciendo precisamente eso, nosotros hacemos precisamente como una buena cultura y un buen uso de nuestros de nuestros instrumentos financieros, ¿ok? Y pues esto nos ayuda precisamente a tener un mayor control de lo que son nuestros ingresos y de nuestros créditos. También la oportunidad de ir mitigando, de ir abonando precisamente a capital el valor de las cuotas, eso también minimiza o acorta el tiempo como tal de la deuda. Bueno, entonces continuamos porque nos salimos un poquito como tal de la temática, pero bueno, vemos precisamente como tal la importancia de lo que es la contabilidad dentro de nuestras empresas. Nosotros tenemos un pequeño negocio, administramos el negocio de pronto más pequeño, pero que de igual manera es un negocio en nuestras casas. Una venta de gaseosa, una venta de hielo, de pronto tengo una miscelánea. Entonces es importante como tal llevar el registro sistemático de esas actividades. Nosotros decimos, ay, lo que pasa es que el hielo es al 100%, porque una cubeta de hielo cuesta 300 pesos y yo estoy vendiendo en el día 50 cubetas de hielo, es decir, tengo 15,000 pesos de ingresos diarios. Falso. Usted tiene que tener en cuenta de que usted necesita una nevera para poder refrigerar el hielo y que esto está asociado ¿a qué? A una factura de energía. Entonces, es importante determinar de que quizás no va a ser todo el valor de la factura, pero que un porcentaje de esa factura, ¿verdad?, se debe compensar con la venta del hielo. Usted toma agua, bueno, de pronto la cantidad de agua es irrisoria porque consumir 1 metro cúbico de agua en un día es una cantidad exorbitante y de pronto llenar 50 cubetas de hielo no va a ser de pronto como la gran cantidad, pero de todas maneras es importante que de ese valor del recibo del agua usted saque un porcentaje precisamente de la venta del hielo. El valor de las bolsas, aunque sea pequeño, sea irrisorio, si usted multiplica 50 bolsas de agua que venden el día por los 30 días que tiene el mes, ya estamos hablando de ¿cuántas bolsas? Estamos hablando de 1,500 bolsas de agua, ¿correcto? Y eso va a tener un valor. Entonces, es importante, mis estimados, que nosotros llevemos el registro sistemático, ¿verdad?, de los costos, de los gastos administrativos que conlleva como tal un negocio para poder identificar precisamente cuáles son las ganancias y si de pronto este negocio a mí me genera rentabilidad. Si yo tengo una venta de hielo y tengo un cliente que me compra 50 cubetas diarias, caramba, yo estoy hecha, porque aparte de ese cliente que me compra 50 cubetas diarias, yo voy también a vender a otras personas que también vayan a acudir, ¿ok? Entonces, lo que les quiero decir es que, miren, el negocio más pequeño es el negocio que debemos tener más organizado, porque a partir de ahí, ¿verdad? A partir de ahí nosotros, en la medida que se nos presenta una oportunidad y que queramos incursionar precisamente en tener nuestra propia empresa, en ser nosotros mismos nuestros empresarios, en llevar a cabo nuestros emprendimientos, vamos a tener las bases para llevar precisamente el registro sistemático de todo lo que mi empresa como tal genera. Entonces, la contabilidad, hay diferentes tipos de contabilidad o diferentes campos de acción de la contabilidad. Tenemos la contabilidad privada, que es la que se lleva
pues en las empresas cuyos propietarios son personas particulares, de acuerdo con la actividad de las empresas en las cuales se lleve. Entonces, la contabilidad privada que se subdivide en la famosa contabilidad de costos. La contabilidad de costos estimados está mucho más enfocada a las empresas industriales. Se utiliza en las empresas industriales. ¿Por qué? Porque les comento algo. Voy a mostrarles, no sé si vamos a ver si es visible. Voy a activar la cámara. Les voy a mostrar un tangible. Aquí tengo. Bueno, aquí está. Observa, aquí tengo un marcador. Esto es un resaltador, ¿cierto? Un resaltador, marca Pelican, tiene unas dimensiones. ¿Cuánto podrá tener? Yo digo que unos 15 centímetros, más o menos. Un poquito más largo que un dedo. Pónganle ustedes unos 15 centímetros. A ver, 15. Yo digo que menos, yo digo que como unos 12. Bueno, este marcador representa un producto tangible. ¿Por qué tangible? Porque usted lo puede tocar, ¿cierto? Lo puedo ver, lo utilizo. Entonces, para elaborar este marcador, bueno, esto es una caja, esto es un juego de marcadores que compró mi esposo y yo aquí le tomé uno de arbitraria, pero este marcador precisamente hace parte de un producto. Esto es un producto. Este es un producto que pues obviamente tuvo que pasar por un proceso productivo y ahora mismo pues es un marcador de un color resaltador azulito claro. Entonces, para este tipo de productos se utiliza la contabilidad de costos. ¿Y por qué se utiliza la contabilidad de costos? Porque pues obviamente es un proceso productivo, se deriva de un proceso industrial y pues obviamente no solamente se debe tener en cuenta el costo de la materia prima, es decir, aquí para hacer este marcador se tuvo que utilizar esta materia prima, que es como esto es un derivado plástico fuerte. Aquí tenemos precisamente la tinta, ¿cierto? Tenemos un diseño, hay un diseño de producto que es la marca, hay unas referencias y como tal hay unas indicaciones, por ejemplo aquí dice, bueno, las referencias del producto, la tinta, la utilización, está el código de barras y aquí están las dimensiones del producto. Para mí es un producto que satisface mi necesidad porque yo lo he utilizado como resaltador y me ha servido. Pero, de pronto si está desfasado en cuanto a su tamaño, hay quizás alguna no conformidad si no cumple con algunos requerimientos de tamaño. Pero lo que les quiero decir es que para tener en cuenta, hay una contabilidad que se encarga precisamente de llevar el registro sistemático de los costos. Como les digo, no solamente es el valor de la materia prima. Hay unos costos asociados a la elaboración de este producto. No solamente los materiales. Para hacerlo fue necesario de pronto la acción de operarios. Se requiere un supervisor de producción. Se requiere una persona de atención al cliente que fue la que atendió la llamada para que se hiciera el producto. Se requieren unas máquinas que se necesitan precisamente para elaborar el producto. Las máquinas que contienen, requieren un servicio eléctrico porque las máquinas no funcionan solas. La máquina usted la tiene ahí en desuso, está desconectada, no hace nada, pero en cuanto usted la conecta, hay una acción mecánica que permite precisamente elaborar el producto de acuerdo a un diseño. Hay personas que se encargan precisamente de distribuirlo, de transportarlos. Hay vigilantes que se encargan de cuidar la planta de producción. Es decir, son unos costos directos y costos indirectos de fabricación del producto que se deben tener en cuenta para la elaboración del mismo y para que este marcador tenga un precio final. Entonces, nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, cuando vemos un lapicero que cuesta 1,000 pesos y decimos, caramba, pero esto sí es caro. ¿Qué hay detrás de esos 1,000 pesos? Obvio, hay una
una producción multiplicada por 1 millón, ¿cierto? De pronto en un día. Pero precisamente es importante tener en cuenta de qué hay detrás de todo esto y qué personas están detrás de esto y qué procesos hay detrás de todo eso. Bueno, entonces también está la contabilidad comercial que se utiliza en las empresas comerciales, se registran todas las actividades enfocadas en lo que tiene que ver con la compra y venta de mercancía. Entonces, miren que ya quizás no es tan compleja como una contabilidad de costos. Sí, se van a registrar precisamente cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Podemos utilizar unos métodos de control de inventario como son los FIFO, LIFO, primeros en entrar, primeros en salir. Si estamos hablando de alimentos, es más recomendable el FIFO porque ustedes saben de que los alimentos van a tener una fecha de vencimiento. Y bueno, hay una contabilidad bancaria que va a estar mucho más enfocada precisamente a nuestras necesidades. Se aplica en entidades financieras y se utiliza para registrar las operaciones de los bancos, corporaciones de ahorro y crédito, como son los depósitos en cuenta corriente y en cuentas de ahorro, liquidación de intereses, giros, remesas y comisiones. Entonces, la contabilidad bancaria es la que está mucho más enfocada en nuestro campo de acción porque está enfocada a todas las operaciones que se desarrollan como tal en los bancos. Cuando nosotros hacemos uso de un crédito, cuando vamos a hacer de pronto un préstamo, es importante saber a qué tipo de tasa. Por ejemplo, usted le dicen, bueno, te prestamos a una tasa del 1% efectivo mensual. Si usted saca cuenta, el 1% mensual es un 12% efectivo anual. Entonces, hay que considerar porque hay bancos que manejan una tasa un poquito más alta. Hay unos incluso que te manejan una tasa del 0,8, del 0,9, pero normalmente pues el sistema financiero debe estar manejando en promedio, es decir, la diferencia no debe ser de pronto como muy marcada. Quizás en los servicios que te ofrecen o en los paquetes, cada banco, cada entidad crediticia te va a generar algunos beneficios que es por lo cual la persona o el cliente se va a inclinar a acceder a ellos. A mí, por ejemplo, cada rato me llaman, yo tengo un crédito, ya desde hace alrededor de 3 años, un crédito de libre inversión, fue para un arreglo que se hizo precisamente aquí en la casa. Y bueno, yo gracias a Dios nunca he quedado mal con el crédito, por el contrario, en ocasiones si tengo la posibilidad, cancelo cuotas adelantadas y en vista de ese buen comportamiento de pago, pues me llama a ofrecerme otros tipos de productos o servicios o de pronto hasta aumentarme el valor del crédito. Entonces, eso es muy importante cuando usted requiera precisamente aumentar su vida crediticia porque no sabemos a futuro si nosotros vamos a invertir, vamos a adquirir una... Pero hay algo, o sea, le voy a hacer claridad en algo porque conozco algo del tema. En el aumento de score financiero no es recomendable pagar cuotas adelantadas, es recomendable pagar puntual. Aumenta más el score y le aumenta el puntaje para los créditos amplios o los créditos altos. Correcto. ¿Qué ocurre de pronto en mí? Quizás a mí no me gusta mucho como las deudas a largo plazo. A mí siempre he sido como de pronto partidaria de que no sé qué puede pasar a futuro. Yo tengo un contrato de prestación de servicios. Es preferible acortar o abonar a capital a que de pronto no vaya a tener solvencia o no vaya a tener capacidad de pago en el evento que de pronto no vaya a contar con este ingreso. Ya. Lo que tú dices es cierto. Ahí es donde entra la tarjeta de crédito. Las personas que quieran, de pronto compañeros que quieran ampliar su vida crediticia o ampliar el score crediticio, que es el puntaje que les mira para realmente hacerles un desembolso en un estudio de crédito, compren con tarjeta de crédito a 1 o 2 cuotas, cosas que puedan pagar a 1 o 2 cuotas.
El pago puntual de esas cuotas lo que va a hacer es que usted le genera un estudio o un nivel de riesgo de que usted es cumplido al pago de esas cuotas y lo que pactó. Y eso lo que hace es aumentar el score crediticio. Entonces, el pago por adelantado no es favorable. Baja score, sí, baja puntaje. Ok, dame un segundo que acaba de reportarse tu compañera. Hola Sheila, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Bendiciones. ¿Tuviste algún tipo de problema? Porque a esta hora... Sí, profe, lo que pasó fue que en el pueblo no tenía fluido eléctrico y no me podía conectar. Ah, ok, excelente. Entonces ya llegó la luz en... Buenas tardes, en señor. sitio nuevo. Qué bien, qué bueno. Yo hago una pregunta. ¿Dentro del grupo no se maneja la figura de un vocero o de un líder? No, señor, hasta el momento no hemos puesto de acuerdo en eso. Voy a averiguarle a Daira porque normalmente... La doctora Daira es la que se encarga de todo acá. Ah, ok, perfecto. Sí, normalmente, vamos a ver, voy a ver aquí una cosita, a ver si de pronto ella me pudo mandar. Porque lo que veo es que no tengo el listado oficial de ustedes. Estoy revisando acá pues mi correo. No estoy revisando acá mi correo y no me ha llegado. Entonces voy a ver si de pronto Daira me colabora con el listado oficial de la ficha. Un segundito para ver. A buscar a Daira. Me disculpen en un momentico. Nada, no me lo quedó debiendo. Bueno, entonces ahorita, más o menos como en unos minuticos nos vamos de receso. Yo voy a pasar el listado, un listado informal con las personas que en este momento estén aquí conectadas. Yo les pregunto el promedio de asistencia, es decir, cuántas personas conforman el grupo. Señor. Sí, ¿cuántas personas conforman el grupo? ¿Ustedes cuántos son? Bueno, acá según el grupo de WhatsApp son 42. Pueden ser por ahí unos 37, 35 más o menos, porque entre eso están los docentes. Están los docentes y están los administradores. Por ejemplo, está usted, me imagino que usted ya está en el grupo de WhatsApp. Está la doctora Daira, están otros docentes. Entonces, me imagino que serán como unos 30 y algo. Pueden ser como 35 más o menos estudiantes o 30. Ah, ok, más o menos unos 32 aprendices. Ok. Bueno, porque veo más o menos, o sea, no llego al 50% si es así. O sea, ustedes en clase normalmente son más de 30 estudiantes. A veces habemos 32. O sea, casi siempre está entre 30 a 32. Muy rara vez se sube más. Ah, bueno, entonces lo cual quiere decir de que ustedes son más o menos 30 personas. 30, 32 personas. Bueno, mis chicos. Hoy debe ser, disculpe, hoy debe ser como no hay luz en sitio nuevo y la gran mayoría de los compañeros son de allá, de pronto debe ser por eso. No, yo no lo digo porque sí tengo conocimiento de que pues muchos no están conectados por el tema de la luz. Lo digo para llevar un registro de cuántas personas son y tener un conocimiento de cuántos aprendices como tal tiene el grupo. Bueno, entonces a nivel contable nosotros hablamos que la contabilidad es la ciencia que se encarga de llevar el registro sistemático de las operaciones mercantiles que tiene una empresa. Ustedes me disculpan, pero parece que alguien está pidiendo aquí el ingreso. Yo les hago una pregunta. Ustedes no tienen el correo electrónico institucional. Sería bueno que ustedes hablaran con Daira
y que tengan precisamente el correo electrónico institucional, porque eso les permite no solicitarme a mí el ingreso, sino que usted tiene el dominio e inmediatamente ingresa como tal a la conferencia. Entonces, eso es una recomendación que yo les doy. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a entrar al universo de la contabilidad básica. ¿Y en qué consiste? Consiste precisamente en la parte de pronto como más sencilla que tiene la contabilidad y que son las famosas cuentas. La cuenta es un nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada y sistemática las operaciones que diariamente realiza la empresa. Entonces, no sé si de pronto ustedes han escuchado el famoso esquema de cuenta T. Los que han tenido estudios contables es algo que para ustedes es cotidiano, pues los que no, les comento que la cuenta T es el registro básico de cómo se lleva precisamente los ingresos y los egresos que diariamente se presentan en una empresa. Entonces, ¿qué representa o cómo está conformado este esquema? Está conformado precisamente por una estructura, miren que se llama T porque tiene una forma de T, donde en la parte superior viene o se coloca el nombre de la cuenta. En la parte izquierda registramos precisamente los débitos, ¿cierto? Que está más que todo representado en los ingresos, en los activos que tiene como tal la empresa. Y la parte del haber hace referencia a los créditos, es decir, a los pasivos, a todas las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, para colocar el nombre de la cuenta, nosotros debemos conocer un instrumento que es fundamental, que es el famoso PUC, que es el Plan Único de Cuentas. Ese documento en el espacio que nosotros tenemos ahora de receso, lo voy a descargar y se los voy a compartir. Si no puedo descargar todo el PUC, yo les voy a compartir un texto, que el texto es un poquito extenso, pero aparece como tal implícito el Plan Único de Cuentas. Entonces, en ese esquema precisamente, el Plan Único de Cuentas a nosotros nos permite mostrar de manera sistemática cuáles son precisamente las operaciones que a diario se llevan en la empresa. Hay empresas que todavía utilizan los famosos libros diarios y llevan un registro ordenado de todo lo que son los ingresos, de todo lo que son los egresos, de lo que son los activos tangibles e intangibles de la empresa y las obligaciones que precisamente hace ella para el funcionamiento de la misma y que precisamente se convierten en obligaciones a largo plazo. Entonces, en el debe se representa el aumento de los activos. O sea, cuando usted adquiere una propiedad o por ejemplo, una máquina, un bien a nombre de la empresa, aumenta el activo. Es decir, está aumentando el tangible que usted está adquiriendo. Usted está comprando esta máquina usted va a utilizarla para el desarrollo de su proceso productivo. Usted ha comprado, usted ha adquirido este computador, usted ha adquirido esta impresora. Eso representa como tal un activo tangible para la empresa. Usted con el paso del tiempo tiene 5 años y usted hizo un contrato, ¿verdad? Para alquilar o para el arriendo de un local, pero de pronto dentro del contrato, si al término de 5 años usted tiene el precio de compra del bien, usted lo adquiere. Entonces, ya para usted ya será un activo porque ya no solamente va a tener un local en arriendo, sino que usted es propietario del local. Usted reunió el dinero precisamente con el que pactó el negocio, ¿cierto? Entonces, eso también puede ser negocios que se pueden desarrollar como tal dentro de las empresas. Entonces, las cuentas tienen una clasificación.
Las cuentas se clasifican, hay 3 tipos de cuentas: las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales y las cuentas de orden. ¿Qué representan las cuentas reales? Las cuentas reales representan todo lo que son los valores tangibles, como son las propiedades y las deudas. Lastimosamente, no nos gustan las deudas, pero se convierten en una obligación necesaria para poder, ¿qué?, capitalizar como tal el negocio. Tú necesitas incrementar el número de clientes. Tienes que aprovechar una fortaleza que tiene la empresa, y ahí voy a hacer un análisis DOFA. Tengo un recurso humano fabuloso, sensacional, tengo un buen producto, pero lastimosamente la tecnología que tengo se convierte en mi talón de Aquiles, se convierte en mi principal, de pronto, debilidad. Entonces, si yo adquiero una tecnología mucho más de punta, me va a permitir, ¿verdad?, la consecución de nuevos clientes, me va a permitir ampliar el portafolio y me va a permitir a mí incrementar como tal mi producción. O sea, voy a aumentar la producción porque voy a tener capacidad para poder cumplir y para poder satisfacer las necesidades. Entonces, estimados, ahí me doy cuenta que precisamente, ¿verdad?, como una obligación, como un pasivo, listo, esta máquina es costosa, pero resulta de que yo, al cabo de 2 años, yo voy a, de pronto a consolidar, y yo voy a cancelar esa obligación, y ya no se me va a convertir en una obligación, sino que esa máquina ya pasa a ser para mí un activo, ¿cierto?, cuando ya termine como tal la obligación. Es decir, voy a como tal a capitalizar, y lo mejor no se va a ver en las utilidades, lo mejor se va a ver precisamente en el crecimiento que yo le dé al negocio, ¿cierto? En que las personas, obviamente, o los futuros clientes van a ver en mi empresa una oportunidad. ¿Por qué? Porque estoy mostrando un tipo de tecnologías y estoy perfeccionando precisamente mi negocio, ampliando mi portafolio de servicios. Entonces, estimados, las cuentas reales representan tangibles como las propiedades, las deudas, y forman parte del balance de una empresa. ¿Estas cuáles son? ¿Cuáles son las cuentas reales o de balance? Activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas nominales son también de resultados, se denominan así porque al final de un ejercicio contable se dan a conocer precisamente cuáles son las utilidades. Aquí vamos a tener en cuenta pues los costos y los gastos, y bueno, son transitorias porque se cierran al final del periodo o del ejercicio contable. Y bueno, y tenemos una última clasificación que son las cuentas de orden. Estas cuentas no afectan ni el activo ni el pasivo de la empresa, sino que son dineros o son bienes que están en poder de la empresa, pero a nivel consignatario. Es decir, se han recibido para custodiarlos, son de pronto mercancía que yo tengo ahí en consignación. Y estos dineros y documentos que conforman este grupo de cuentas de orden deudora se manejan como una cuenta de activo, y por lo tanto su saldo es débito. Un ejemplo, por ejemplo, bienes y valores entregados en custodia y en garantía. Se constituye precisamente en un activo, no son nuestros, sino que están ahí guardaditos, custodiados. Y también los bienes que se han recibido en custodia, manejo o negociación constituyen un grupo de cuentas acreedoras y se manejan como pasivos, por lo cual se acreditan. Por ejemplo, los valores recibidos en custodia. Lo que tú entregas en custodia se activa, y lo que tú recibes en custodia se acredita. Entonces, chicos, vamos a una parte que se llama Investiguemos. Este material de trabajo se encuentra en la plataforma, pero de igual manera en el grupo de WhatsApp yo voy a compartir esta diapositiva. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a investigar ahora en este tiempo cómo se clasifican las empresas según la procedencia de capital y según el número de propietarios. ¿Cuáles son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio? Ya hablamos de que las reales se dividen en activo, pasivo y patrimonio, pero vamos a ver precisamente cuáles pueden ser esas cuentas, cuáles son esos ejemplos de cuentas. Y una pregunta muy, digamos, personal, muy objetiva, porque es importante la contabilidad en una empresa.
Entonces, son las 3:06 de la tarde. Llevamos alrededor de 1:30 de clase. Yo creo que en estos momentos yo voy a hacer un break para que nos conectemos más o menos en unos 40 minutos y hagamos precisamente la socialización de estas preguntas. Quiero que ustedes de pronto sean un poquito más participativos y trabajemos esta parte. Y posteriormente trabajamos con lo que corresponde a la parte de contabilidad bancaria. Entonces, señor, repita las preguntas. No, yo les voy a compartir este material. Este material ya está en plataforma. Ok. Yo se lo voy a compartir en el grupo. Se encuentra en la diapositiva número 11. Ya, por ahí vamos, ahí donde dice investiguemos. Se trata precisamente de su participación. Quiero que ustedes investiguen un poco más, que me participen un poco más. Vamos a trabajar esta importante temática y continuamos con lo que corresponde de la temática y su actividad de clase. Voy a dejar una actividad inmediata y voy a colocarles una actividad entre semana para que ustedes como tal vayan desarrollando. Y también en plataforma, en el foro, hay una pregunta que deben como tal contestar. Ahora cuando ustedes se desconecten, por favor me confirman si es visible en plataforma el foro. ¿Por qué? Porque el foro ve unas funciones que para mí son nuevas, entonces quiero saber si para ustedes es visible, para en caso de no serlo así, hacer los respectivos ajustes. Señor, lo del foro es para hoy. No. Lo que quiero es que ustedes me confirmen si es visible lo del foro. Ya no lo van a responder inmediatamente, el foro no es para hoy, va a ser para el transcurso de la semana. Voy a parametrizarle, voy a darle unos 4 días, voy a darle de aquí al jueves para que ustedes me lo respondan, ¿de acuerdo? Entonces, miren, son las 3:08. Vamos a darle unos minutos de receso, unos 30, 40 minutos de receso. Nos vemos faltando un cuarto para las 4. ¿Listo? Voy a compartir, aquí a cerrar acá, a deshabilitar el micrófono, no voy a cerrar la sesión o bueno, quiero cerrarla para que luego no pese tanto la grabación y hago dos enlaces, ¿de acuerdo? Entonces voy a parar aquí y nuevamente cuando nos conectemos genero la segunda grabación. ¿Listo? Enseguida les comparto al grupo la diapositiva para que ustedes como tal empiecen a hacer su investigación. ¿Dudas, inquietudes?